Muy bien. Ahora, ok, ya saben, entonces el paciente normalmente tiene clínica respiratoria. Veamos este caso clínico para rescatar puntos claves para este tema. Este es un paciente de 68 años de edad que acude a urgencias con dificultad respiratoria, ¿ok? Viene con disnea. En los últimos 3 días, aparte, tiene sibilancias. Muy bien, tiene sibilancias. Las sibilancias, auscultamos pulmones y tiene sibilancias. Tiene fiebre, ok. Fiebre, muy bien. Tiene tos con expectoración mucopurulenta. Tiene tos productiva. Ese es el motivo de consulta. Por eso te consulta a ti, doctor. Por eso te consulta. Tos productiva. Lleva un año experimentando tos, fatiga inducida por el ejercicio. Anteriormente tuvo 2 episodios de tuberculosis pulmonar. Ah, qué interesante. Como antecedente patológicos de importancia tuvo tuberculosis. ¿Cuáles son las secuelas de la tuberculosis? Las bronquiectasias. Bronquiectasias, fibrosis, ¿ok? Esas son las secuelas de una tuberculosis. 5 años fue tratado en atención primaria, es decir, en los centros de salud. Recibió antituberculoso, después diagnosticaron tuberculosis pulmonar multiresistente, que esto lo vamos a ver en salud pública. Recibió la terapia antituberculosa en base a un esquema para multiresistente TB. Tiene además diabetes mellitus, esto nos hace ver los antituberculosos que interactúan con la insulina, esos antecedentes. El examen físico del paciente está en alerta, tiene una frecuencia respiratoria, signos vitales, siempre, ¿no? En principio. 28, tiene una presión arterial de 140/80, tiene una frecuencia cardíaca con pulso de 100 latidos por minuto y una temperatura de 38,5. Pregunta para ustedes. ¿Cuándo se considera fiebre en temperatura que se toma por vía oral, axilar, rectal y esofágica? ¿Alguien sabe? ¿Qué saben? ¿Cuándo se dice fiebre? Febrícula. Mayor a 38. ¿Qué dice Harrison? ¿Qué dice Harrison? La última revisión que vi, la parte del tema de fiebre, estaba mayor a 38,3, axilar. ¿Ok? Esto pueden verificar en el libro de Harrison. Mayor a 38,3 ya se la considera fiebre. Este paciente tiene 38,5 y ya tiene fiebre. Esto lo pueden revisar. ¿Ok? Entonces, un paciente que viene con tos, ¿no? Que viene con disnea, fiebre, tos, tenemos que revisar pulmones, sistema pulmonar. Principal, auscultar. Y evidentemente se ausculta roncus en este paciente, roncus. Y sibilancias bilaterales, sibilancias. En un paciente con EPOC o asma, las sibilancias son más, no importantes, sino más llamativas en la fase inspiratoria o en la fase expiratoria. ¿En cuál es más llamativa? Respiratoria. Respiratoria. Eso, muy bien, en la fase Respiratoria. expiratoria, ¿ok? Señor, señora, mete aire, por favor, ¿ok? Mete, exhala. Al exhalar, nosotros debemos prepararnos para escuchar si el paciente tiene sibilancias. Excelente. Entonces, llega, le tomamos una radiografía y unos laboratorios, ¿no? Y una gasometría, todo paciente que viene con esa clínica. En el laboratorio muestra una hemoglobina de 14, leucocitos de 29,000, listo. Estos leucocitos de 20,000 me hace sospechar que tiene alguna infección, más aún con la fiebre. Entonces, este paciente tiene infección, ¿ok? Tiene plaquetas de 215,000, creatina 1,2. ¿Qué más es llamativo? Sodio de 132, está con hiponatremia, probablemente un síndrome de secreción apropiada de hormona antidiurética. Glucemia aleatoria de 379. Además, tiene una ¿cómo se llaman estos? Crisis hiperglucémicas, ¿no? Crisis hiperglucémicas tiene este paciente, obviamente por el antecedente de la diabetes. Muy bien, ¿qué muestra la gasometría? Ok, ¿cuál es el diagnóstico gasométrico, doctores? Tiene un pH de 7,50, tiene una PO2 Alcalosis. Alcalosis respiratoria, Doc. 4, Alcalosis, ¿no? muy bien. Tiene una PCO2 de 26,6. ¿Y cómo está el Vicar? El Vicar, ¿dónde está? 21,1.
Ok. El valor normal de PCO2, ¿están de acuerdo que 40? ¿Ok? A nivel del mar y 30 en la altura y tiene 26. Tanto para La Paz, Cocha y Santa Cruz y otros departamentos está disminuida, ¿ok? 26,6. Y por el pH tiene una alcalosis, ¿no? Por el pH alcalosis. Por el CO2 y el bicarbonato está muy disminuida la PCO2. Por ende tiene alcalosis respiratoria, ¿ok? ¿Qué correlaciona? ¿Cuánto de frecuencia respiratoria tiene? 28. Hiperventila, por ende elimina la CO2. Entonces tiene alcalosis respiratoria. Todos de acuerdo. Le sacan su gradiente alveolar arterial de 71,9. Para los que van a ser urgenciólogos, intensivistas, anestesiólogos, por favor, repasar cómo se saca el gradiente alveolar arterial. Esto nos va a ayudar para ver el tipo de insuficiencia respiratoria. Hay insuficiencias respiratorias con gradientes alveolar arteriales normales y altos. Debería estar en menos de 20. Tiene 71 el gradiente alveolar arterial. Entonces nos dice que la patología es pulmonar, no extrapulmonar. ¿Ok? Y la PaFio2 tiene 337. Para ese DRA, ¿menos de cuánto tiene que estar? 300. Eso, muy bien, doctora. 300. Felicidades. Muy bien, doctores. Menos de 300. Y para que sea un SDRA severo, ¿cuánto tiene que ser? Menos de 100. Menos Eso, 100. menos de 100. Perfecto. Listo. Están capísimos. Muy bien, esa es la gasometría. Veamos la radiografía que nos muestra. Por cuestión de tiempo voy a ir avanzando. A ver, aquí el corazón, relativamente aceptable. Obviamente tendríamos que medir completamente cómo está el índice torácico. Aquí hay un poco ensanchamiento, ¿no? Congestión, ensanchamiento, compromiso de la parte pariliar y evidentemente, ¿no? Se muestra datos de fibrosis, cicatrización. Miren, aquí tienen otra, aquí vamos otra y hay un poco de aumentada la trama vascular. Entonces, y este lado se evidencia más en el lado B. Miren la fibrosis. Incluso aquí puede estar jalando parénquima pulmonar. Miren, esta es una secuela de que el paciente ya tuvo tuberculosis. ¿Ok? Ya tuvo tuberculosis. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, como el paciente tuvo antecedente de tuberculosis, ¿qué tipo de tinción pedimos? Tinción de Ciel Nielsen. Y el Nielsen. En Nielsen, ¿no? Dice que para microscopía para el esputo, para bacilos ácidos resistentes fue negativa. Obviamente, en un paciente que ya tenía tuberculosis debo de descartar negativo, perfecto. Y en la tinción Gram mostró bacterias Gram negativas. El GeneXpert, miren esto, el GeneXpert que tiene para resistencia, para Rifan y demás, fue negativo. Entonces, hasta acá para tuberculosis el paciente negativo. ¿Ok? Se reportó el cultivo aeróbico, se mostró un Acinetobacter baumannii, y que era sensible a estos medicamentos. El paciente tiene fiebre, ¿ok? Tiene tos, bla, 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 y la causa de la fiebre puede ser esta Acinetobacter, ¿ok? Entonces, además, le midieron la inmunoglobulina G sérica, que un total más o menos de 242. Después se hace otros diagnósticos, eosinófilos de 5, supongo querían buscar algo resistente por la hipereosinofilia, IgE, ¿ok? La espirometría, miren, ¿cuándo era patrón obstructivo? La FEB1, FBC, ¿menos de cuánto era obstructivo? De 70 a 70. 75. Y el otro es de 0,5. Y Fenao, ¿no? Exacto, ¿ok? Menos de 70%. Ahora veamos acá su relación, eso nos interesa. ¿Cuánto tiene? 67,2. Con esto decimos que el paciente tiene un patrón obstructivo, ¿ok? Patrón obstructivo. Ahí se hace la prueba de broncodilatación, ¿están de acuerdo? Para que un patrón obstructivo sea broncodilatación, para que sea positiva, ¿cuánto tiene que ser el volumen? Esto es pregunta de examen, ¿ok? Tienen que recordarse y háganse un flashcard. Para que el patrón sea reversible, el volumen debe de ser mayor o igual a 200 ml. Los resultados de la espirometría post-broncodilatación, miren, acá la relación vamos a ver cómo han ganado del FBC 3,97 y la FEB1 de 2,71 litros y la relación fue de 68,2. Al aplicarle salbutamol de la FB1 y FBC de 67,2 subió a 68,2. Por lo tanto, no es reversible.
¿Ok? Entonces, cuando no es reversible, lo más probable es que el paciente tenga una EPOC. ¿Están de acuerdo? A comparación, si fuera reversible, tuviera asma. Esa es la gran diferencia entre estas dos y ustedes lo conocen ampliamente. El paciente llegó al diagnóstico de neumonía, ¿ok? Adquirida en la comunidad, no sé qué tanto, porque la Cinetobacter es una bacteria intrahospitalaria. Yo la consideraría una neumonía a cuidados de salud o intrahospitalaria, dependiendo del antecedente. Y una exacerbación de EPOC eosinofílica, porque han encontrado eosinófilos del 5%. Y además, basándose en la IgE total sérica que está elevada. Entonces, miren este dato. La época eosinofílica tiene varias características clínicas. En este hallazgo fue predecible de una FEV1 es del 94%. ¿Ok? Eso fue el diagnóstico. Para la neumonía, supongo que le dieron ceftazidima o cefoperazona con sulbactano, cipro. Y para la broncodilata y para el EPOC, pues todo el manejo de la parte broncodilatación. ¿Ok? Muy bien, acá dice, en este caso la obstrucción fue irreversible. Totalmente de acuerdo. Irreversible. ¿Ok? Muy bien. Este relaciona con EPOC, también episodios previos de tuberculosis pulmonar, también por la fibrosis. Muy bien. Qué bonito caso para comenzar a analizar y darnos algunos conceptos, ¿ok? Para verlos de qué se trata. Ahora, la EPOC normalmente puede venir con tos crónica y expectoración, ¿no? Tiene tos y tiene moco, tienes moco. Tiene disnea, en etapas iniciales solo es en el esfuerzo y posteriormente la disnea es avanzada. Ahora, la EPOC, como es un patrón obstructivo, el aire no sale todo. Digamos que yo inhalo un volumen corriente de 500 ml, ¿no? Inhalo 500 ml. Al exhalar, solo exhalo 400. Entonces, como es un patrón obstructivo, se queda 100. Y en cada movimiento pasa lo mismo. Otra vez 500, otra vez 400, se queda ya en total 200. Otra vez lo mismo. Inhalo 500, exhalo 400, me quedo 300 ml. Entonces, en esto se denomina el famoso atrapamiento aéreo. Atrapamiento aéreo. Y eso es lo que pasa. Miren, esta radiografía que es casi normal, miren este patrón obstructivo. Ahora sí, a ver, compare. ¿Qué diferencias se encuentran en una radiografía en un paciente que tiene un patrón obstructivo? ¿Qué le ven diferente? Pueden activar su micrófono. Les escucho. Las costillas están más horizontalizadas, el, está más radiolúcido los pulmones y los diafragmas más descendidos y el corazón más estrecho, o el mediastino más estrecho. No se llega a observar bien, pero también hay aplanamiento del diafragma. El ángulo cortofrénico. En el de la derecha, doctor, yo dijera que es enfisematoso, ¿no? Porque hay aplanamiento del diafragma y además hay atrapamiento aéreo y el corazón está, la trama vascular casi desaparecida, comparado con el izquierdo que debe ser el bronquítico, ¿no? Casi cardiomegalia, ¿no? Ok, entonces, excelente, todos ustedes muy bien. En un paciente que tiene un patrón obstructivo, como retiene aire y atrapamiento aéreo, hay horizontalización de las costillas, como dijo el doctor en principio. Como atrapa aire, hay aplanamiento del diafragma, porque aquí sí se ve un poquito, ¿no? Ahí como convexo, pero aquí ya hay aplanamiento. Y los espacios intercostales están amplios y un poco está alargado, que se llama el tórax en tonel, en semiología lo han debido leer. Entonces, esas son las características de un paciente con atrapamiento aéreo con obstrucción. Entonces, ¿qué es la EPOC? ¿Cuál es la definición? ¿Qué dice Harrison para esto? La EPOC dice que es una obstrucción crónica del flujo de aire determinada por el estudio de la espirometría. Por lo general ocurre cuando hay exposiciones ambientales nocivas y el principal factor de riesgo es el tabaquismo. Nadie puede olvidarse. Pregunta de examen. Y se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes, limitación al flujo, y esta es la clave, que no es
completamente reversible. Puede haber casos de reversibilidad, pero no completamente. Para eso tenemos que diferenciar del asma, que es así, revierte. Y ahí tenemos que tener claro los puntos de corte. Ahora, dentro de la EPOC, esta es una clasificación bien Harrison, es un copy-paste. Dice tiene un patrón enfisematoso, más esto sobre todo sería un concepto de anatomía patológica, ¿no? Anatomía patológica, enfisema. Bronquítico crónico, esto es un diagnóstico clínico. ¿Qué es la bronquitis crónica? En modo de feedback, Hipersecreción de moco. ¿cuánto tiempo? Pero tratativa por más de Menos 3 de meses. 3 meses. 3 meses. Eso, muy bien, doctores. Y otra que habla de las enfermedades de vías respiratorias pequeñas. Entonces, estas tres, según Harrison, incluye dentro de la época. Bueno, ahora, desde el punto de vista antigua, anatomopatológicamente y clínicamente se clasificó en enfisema y en un paciente con bronquitis crónica. ¿Qué es el enfisema? El enfisema es la destrucción del parénquima. Este concepto ya ingresó al examen. ¿Qué es enfisema? Es la destrucción del parénquima, ¿no? Si nosotros nos dibujamos unos pulmones, vamos a tener destrucción, un patrón del intersticio, ¿ok? Mientras que la bronquitis crónica es un diagnóstico clínico, que tiene una tos productiva mayor a 3 meses en el año, al menos. Eso debe tener. Miren, la definición acá es anatomopatológica y acá es clínica. ¿Cuál es la fisiopatología? Destrucción del tejido y aquí la afectación de las vías respiratorias pequeñas. En ambas puede estar aumentada la relación de ventilación-perfusión. Acá está aumentado el espacio muerto. Espacio muerto. ¿Ok? Estos pacientes pueden tener hipercapnia y con hipoxemia leve. ¿Ok? Mientras que la bronquitis, por eso estos pacientes con enfisema son denominados sopladores rosados. Sopladores rosados. ¿Por qué? Su oxigenación está relativamente aceptable, tiene una hipoxemia leve. Mientras que la bronquitis crónica, estos pacientes son los famosos apotagados azules. ¿Por qué son azules? Porque están cianóticos, cianóticos. Y por ende, tiene una hipoxemia grave. Por eso son cianóticos. Entonces, el paciente acá tiene disnea grave y constante tos leve. Aquí es la disnea intermitente, abundante secreción de esputo. Este es el soplador rosado y este es el paciente abotagado azul. ¿Ok? Entonces, la tienen clara esos dos escenarios clínicos. Bueno, muy bien. Aquí tenemos las definiciones que estábamos comentando un principio. ¿Qué es la EPOC? La EPOC es una enfermedad obstructiva del pulmones que es irreversible. Y esto es para su examen. Esto armen una flashcard porque sé que se van a olvidar. La relación FB1-FBC, post-broncodilatación, el punto de corte es menos de 0.70 o menos del 70%. El caso clínico tenía como 68, creo. Entonces, tiene un patrón obstructivo. ¿Ok? Eso no se pueden olvidar. Luego tenemos la bronquitis crónica que ya la definimos. El enfisema, lo mismo, la dilatación, alteración estructural. Y hay otro término que se denomina la espirometría alterada del índice conservado, el famoso PRINS. Este término normalmente describe a individuos con FB1, FBC post-broncodilatación mayor o igual a 70, pero con FEB1 menos del 80% del valor previsto, predicho. Esto no está en Harrison, pero es algo que en la parte de neumología manejamos como espirometría alterada del índice conservado. ¿Ok? Muy bien. En Estados Unidos dice que es la tercera causa de muerte, la época. Afecta a más de 10 millones de personas en Estados Unidos, casi una Bolivia de pacientes con época. Dice Harrison que en el año 2020 será la tercera causa más común de muerte en todo el mundo. Y aquí vemos nuestro esquema. Miren, 28% época agudizada, 25% neumonía, 16% infección,
9% asma y otras enfermedades. Miren acá, EPIT, enfermedad pulmonar intersticial, TEP, cáncer de pulmón y otras enfermedades como SAOS y otros. ¿Ok? Entonces, la época agudizada es trastorno frecuente. Ustedes que trabajan en las clínicas, hospitales, lo deben ver frecuentemente, una época exacerbada. ¿Ok? Muy bien, ya sabemos qué es, ¿no? El FBC menos de 0,70 o 70%. Listo, la definición. La causa. La causa más frecuente para el examen es tabaquismo. Nadie puede olvidarse. Tabaquismo. Listo, hasta ahí termina. Pero queremos ser un poco detallistas, lo podemos clasificar en factores exógenos y factores endógenos. Y en factor exógeno, el tabaquismo, el principal. Luego el fumador pasivo, uno va a la discoteca y uno no fuma, inhala el humo, pues es un factor de riesgo. En la contaminación del aire, ¿no? Ciudad de México, Lima, Cocha, Sao Paulo, ¿ok? La contaminación. El polvo no orgánico, por ejemplo, en los mineros de carbón. El polvo orgánico, esto está sobre todo mayor incidencia donde se encuentran el combustible de biomasa. ¿A qué se refiere, doctores, con combustible de biomasa? Dice que es un factor de riesgo, pero ¿qué es esto? El humo de la leña. En los pueblos hay personas que todavía cocinan con leña. Esa leña es la biomasa, que se la considera un factor de riesgo para EPOC. ¿Ok? Cuando ustedes lean algún artículo, biomasa se refiere a humo de leña. Ahora, para factores endógenos, para el examen de la residencia, ¿ok? Van a acordarse de la deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Ok? Es el factor principal. Factor endógeno. Tabaquismo como factor exógeno y la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Luego tenemos, para ser un poco detallistas, y no creo que sea tan preguntable en el examen de la RECI, anormalidades del crecimiento, infecciones, nacimiento prematuro, hiperreactividad, síndrome de deficiencia de anticuerpos como la deficiencia de IgA o el síndrome de Cartagener, que es una discinesia ciliar primaria, ¿no? Que son factores de riesgo que aumentan la época, ¿ok? Muy bien. Dentro de la patogenia, dentro del mundo del tabaquismo tiene muchos componentes, muchos componentes. El objetivo es que se activan las células proinflamatorias. Se activan, se estimulan las células proinflamatorias. Estas células proinflamatorias, por varios interleucinas, interleuquinas, quimiosinas, linfocinas, liberan unas enzimas denominadas proteasas, las que destruyen la estructura del parénquima. Y esto puede llevar a un patrón de enfisema, ¿no? Por proteasas, porque destruyen proteínas. Además, estimulan, activan ciertos genes para que se produzca la muerte celular. Y cuando hay destrucción por estas proteasas, se supone que debe de haber una reparación. También esa reparación está alterada, sobre todo la reparación de la elastina y el factor de crecimiento transformador beta. El punto es que se destruye el parénquima celular. El libro de Harrison nos da una serie, ¿no? De quimiosinas, receptores y otras que el objetivo es la destrucción del parénquima pulmonar, Y hay ciertos componentes, como por ejemplo el factor transcripción, el NRF2. Esta transcripción es un importante regulador entre lo oxidante y lo antioxidante. Entonces también está alterada este factor de transcripción. También se ha demostrado que estas proteasas, dentro de la subclasificación hay unas denominadas las metaloproteasas. Estas metaloproteasas destruyen la matriz extracelular. La matriz extracelular, ustedes saben que está formado por glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas y otras, y estas metaloproteasas van a encargar de destruir, por ende, destrucción del parénquima pulmonar. También dentro de la fisiopatología y la parte inmunológica se reclutan los linfocitos TCD8 por estimulación del humo del cigarrillo y esta va a hacer que active y se libere el interferón 10, que esta va a hacer que estimula el macrófago para que produzca la elastasa. Y la elastasa
va a destruir a un colágeno. ¿Qué tipo de colágeno va a destruir? A la elastina, ¿no? Entonces, el punto es que se liberan muchas enzimas para destrucción del parénquima pulmonar. Aquí tenemos los desencadenantes, el humo del cigarrillo, un paciente con susceptibilidad genética. Tenemos las células efectoras, tenemos ahí el macrófago, los neutrófilos, las células epiteliales, los linfocitos. Estas van a activar los macrófagos a las proteasas. Hay un desequilibrio entre las proteasas y las antiproteasas. Y las moléculas claves de las proteasas y antiproteasas van a estar relacionadas, por ejemplo, con la serpina 1, la elastasa del neutrófilo, y el objetivo va a ser la destrucción de la matriz extracelular. Dentro de los neutrófilos también existe un desequilibrio entre la parte oxidante y antioxidante que van a hacer activar varios como el factor nuclear kappa, y esto produce una inflamación crónica. Y esta inflamación crónica al paciente va a hacer que tenga tos productiva. Luego tenemos a la célula efectora de las células epiteliales, que la vía biológica es producir la apoptosis. Para todos, no creo que no sepan, ¿qué es la apoptosis? La muerte celular. programada de una célula. Muerte Ex- programada de una célula. Muerte Entonces, celular. ya, por ejemplo, el 53, bla, 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 que todos conocen. Entonces, estas células epiteliales estimulan la apoptosis a través de moléculas como la ceramida y producen muerte celular. Los linfocitos pasa lo mismo. Trata de activar la reparación pulmonar, pero es una reparación ineficaz. ¿Cómo pueden preguntarnos en el examen? Por ejemplo, ¿qué célula efectora se encarga de la reparación pulmonar? Macrófago, neutrófilo, células epiteliales pulmonares o linfocitos. Ustedes responderán linfocitos. ¿Qué tipo de células efectoras en COP, en EPOC, estimulan la apoptosis o está relacionada con la apoptosis? Ustedes responderán las células epiteliales y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, como se desencadena, ¿no? El macrófago comienza a liberar proteasas, ¿no? Vamos a dibujarnos un macrófago. Entonces, este macrófago va a destruir el parénquima. Y aquí es lo que vamos a ver, ¿no? La destrucción del parénquima, que esto se ve en la tomografía. Y esto puede llevar a un enfisema. Entonces, cuando un paciente con EPOC fallece, sacamos el pulmón y ¿qué es lo que vamos a ver? Que afecta las vías respiratorias grandes y afecta las vías respiratorias pequeñas, considerada menos de 2 milímetros de diámetro, y todos los alvéolos. Eso es lo que se va a encontrar en un paciente que tuvo EPOC. Y esta EPOC se clasifica gracias a los criterios de Gold. Y aquí tenemos en cuanto a la fisiopatología. Este es el volumen corriente, ¿no? El volumen corriente, ¿no? Entonces decimos al paciente, por favor, comience a inhalar, ¿no? Inhalar. Entonces comienza volumen corriente, inhala. El volumen de reserva inspiratoria. Otra vez, ¿no? Volumen corriente, volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria. Ahora exhale todo. Comienza a exhalar todo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos los volúmenes corrientes. Y gracias a estos volúmenes corrientes, volumen inspiratorio, expiratorio, se generan las famosas capacidades, que esto lo vamos a ver en la espirometría. Entonces acá vamos a tener un paciente con normal y un paciente con patrón obstructivo. Bueno, esta que vimos es una espirometría simple. Espirometría simple. Simple. Y esta es la espirometría forzada. Espirometría forzada. Ok, una de estas tenemos la curva de flujo-volumen. Flujo-volumen. Ok, flujo-volumen. Volumen. Entonces al paciente le digo, es forzada, porque yo le digo al paciente, mete aire, ¿no? Y exhala lo más rápido que puedas, en el primer segundo. Comienzo. ¿Ok? Entonces, inhalo el flujo, por ejemplo, miren, hasta acá está 8 litros, ¿no? Digamos 9 litros, 9 litros, segundo. Y en el acá vamos a tener el volumen.
¿Ok? Acá vamos a tener 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4, 5, 6. Y en la espirometría forzada, aquí vamos a tener el famoso PEF, que es el pico del flujo expiratorio. ¿Ok? Pico. Esto es un paciente normal. ¿Ok? Normal. En un paciente con patrón obstructivo, miren, la PEF ya no está en 8 o 9 litros. En un paciente con obstrucción, en este caso, por ejemplo, está 6 litros. Entonces acá yo digo que tiene el paciente obstrucción, ¿no? Por esta curva de flujo-volumen. Otra es el volumen-tiempo. Volumen-tiempo. Entonces el paciente lo mismo. Mete aire, señora, señor. Ok. Exhale lo más rápido que puede y lo más fuerte. ¿Me dejo entender? ¿No? Sale el aire. Y en el primer segundo, aquí tenemos 1 segundo, 2, 3, 4, bla, 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 bla. En este primer segundo evaluamos el volumen del flujo expiratorio, el FEB1, el FEB1. ¿Ok? Por ejemplo, en este paciente, el FEB1, el volumen es de 3.5, ¿no? 3.5 litros, el FEB1. En este paciente, por ejemplo, que tiene 2 FEB1, ya disminuye, ¿no? Y al final, ¿no? El paciente le decimos, inhale, exhale. Exhale lo más que pueda. Esto es la capacidad vital forzada. ¿Cuánto tiene? ¿Ok? Y la relación entre FEB1 y FBC, esto nos va a decir si tiene un patrón normal, restrictivo u obstructivo. Y aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo, creo que no sé si bien asma o algo así. A ver, vamos a ver con este caso. Veamos primero de este caso. 3.5 tiene de FEB1. 3.5, FEB1. De FBC, miren, de FBC, a ver, vamos, este paciente tiene, a ver, acá está, ¿no? El FBC. Vamos a imaginarnos que tiene 4.2. Entonces, hacemos 4.2. ¿Cuánto le sale esto? Ven, ¿dónde está la calculadora? 3.5. 3.5 dividido entre 4.2. ¿Cuánto le salió? 0.83. Exacto, 0.83. ¿Es obstructivo? Normal. Normal. Exacto, normal. Normal. Veamos, ok, veamos este caso. Tiene un FEB1. A ver, ¿cuánto creen que tiene aquí esta más o menos? ¿Cuánto tiene de FEB1? ¿Ah? 2.5. ¿Están de acuerdo? O 2.2 si quieren, ¿ok? 2.2. Ya, muy bien. 2.2 de FEB1. La FBC, ¿cuánto estará? 3.5, ¿no? Ustedes ven acá, ¿no? 3.5. A ver, calculen. ¿Cuánto es? 0.62, doc. 0.2. 0.62. 0.62. 2.2 dividido entre 3.5, 0.62. ¿Esto es obstructivo o normal? Obstructivo. Obstructivo. No, ¿Menos de cuánto tiene que ser obstructivo? 70. 0.7. 0.70. ¿Ok? Perfecto. Listo. Entonces yo ya sé sacar más o menos los datos de la espirometría. Y esta espirometría se clasifica en 4 estadios de Gold. 4. Miren. Leve, FEB1, FBC, menos de 0.70. Y FEB1 mayor o igual a 80 del peso o del valor predicho, ¿no? 0.70. El moderado tiene una FEB1, toditos de menos 0.7, pero miren, el FEB1 está en mayor o igual al 50%, pero menos del 80% del valor predicho. Es decir, si nosotros vemos este ejemplo, están tomando estos datos del valor predicho. Alguien dirá, ¿qué significa el valor predicho? Para cada persona, peso, talla sobre todo, y la ciudad tienen sus valores predichos. No es lo mismo que un paciente de los Estados Unidos y un paciente de Bolivia.
¿no? Incluso entre nosotros hay muchas diferencias. Entonces se manejan valores predichos para cada uno de estos. La grave es cuando un paciente tiene patrón obstructivo menos de 0,7, pero un FEP1 mayor o igual a 30, pero menos del 50 del valor predicho. Y muy grave, menos del 30% de lo predicho. Esto tiene que estar en su resumen. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esto? Para cada estadio, el tratamiento es diferente para cada estadio. Para eso significa clasificar. Bueno, muy bien. Ya sé qué es EPOC, ya sé cómo es la fisiopatología, ya sé cómo se destruyen las proteasas, metaloproteasas, quiénes inducen a la apoptosis, ¿ok? Ya sé cómo en la espirometría se saca la relación FEP1-FBC y veamos qué muestra la anatomía patológica. Ahora, en anatomía patológica vamos a ver en vías respiratorias pequeñas, grandes y parénquima pulmonar. 3 escenarios. ¿Ok? Anoten un resumen. En vías respiratorias grandes, lo que vamos a ver es agrandamiento de las glándulas productoras de moco. ¿Qué se llaman estas células? Caliciformes, ¿no? Informes. Eso, muy bien. Estas células crecen, se hiperplasian, ¿no? Si nosotros vemos una anatomía patológica dentro de estas, hay abundantes células caliciformes, ¿no? Muchas. Y estas células caliciformes van a sintetizar la mucina. Y esta mucina con el protóxido de hidrógeno van a comenzar a generar moco. Por eso el paciente tiene moco. Hay hiperplasia de las células caliciformes y ocasiona moco y la tos. El moco es el que irrita, se irrita y el paciente obviamente va a tener tos productiva. Entonces ahí va el término de bronquitis crónica. ¿Por qué tiene? Porque las vías respiratorias grandes están afectadas porque hay una hiperplasia de las células caliciformes. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si nosotros vemos las vías respiratorias pequeñas, vamos a encontrar metaplasia de las células caliciformes, ¿ok? Y estas van a reemplazar a las células claras y van a encontrar disminución del surfactante. Disminución y vamos a encontrar disminución del lumen de estas vías respiratorias pequeñas, porque existe un estrechamiento, fibrosis de estas zonas en este tipo de pacientes. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el parénquima? Vamos a ver destrucción de bronquiolos respiratorios y conductos alveolares y alveolos que pueden estar perforadas y pueden generar patrones de enfisema. Veamos estos 3 tipos que nos muestra el libro de Harrison. El primero es un enfisema centrolobular. Miren, aquí tienen varios patrones de enfisema. Miren, se ve más negrito. Patrón de enfisema centrolobular. Y nos dicen que este es un paciente de 68 años con antecedente de tabaquismo, con índice tabáquico de 70 y tiene un volumen expiratorio forzado, un BEF1, del 81% en espirometría. ¿Ok? El siguiente es un enfisema panlobular. ¿Por qué? Porque miren, incluso está afectado los lóbulos inferiores. Miren, toda la destrucción del parénquima que se ve en forma de enfisema. Este paciente, como tiene un enfisema panlobular, a ver, vamos a ver acá, vamos a anotar. Este es un enfisema centrolobular. Centrolobular. ¿En quiénes se da? En pacientes con tabaquismo. Tabaquismo. Este patrón enfisematoso lado B es un enfisema panlobular. Panlobular. ¿En quiénes se dan? Principalmente en pacientes con deficiencia de alfa-1 antitripsina. Panlobular en pacientes con deficiencia de alfa-1 antitripsina. Centrolobular en pacientes con tabaquismo. Ahora, miren esta tomografía. Tenemos un enfisema paraseptal. Miren toda esta imagen. Paraseptal. Y esta es un paciente igual que se da en pacientes con tabaquismo.
Y antes me faltaba poner que esto es un enfisema paraseptal. En resumen, ¿en quiénes se da o el tabaquismo? ¿Qué tipo de enfisema produce? Centrolobular y paraseptal, el tabaquismo. La deficiencia de alfa-1-antitrimipsina, ¿qué tipo de enfisema produce? Panlobular, todo, panlobular, porque incluso afecta la parte inferior y posterior. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Ahora, estos pacientes, como hay una obstrucción del flujo de aire, esto se mide con la espirometría, con la FEB1 y FBC, que ya lo vimos. Este atrapamiento de aire lo que genera es hiperinsuflación hiperdinámica. Esta hiperinsuflación dinámica hace que el paciente tenga atrapamiento aéreo y por ende va a estar aumentada la relación del volumen residual y la capacidad, la capacidad pulmonar total. ¿A qué se refiere con aumento del volumen residual? Con la imagen que vimos acá. ¿Dónde está? Acá. Este paciente, por ejemplo, ¿no? Es una espirometría paciente que no tiene obstrucción. En un paciente que tiene obstrucción es diferente. Este es el volumen corriente. A ver, ¿dónde está? ¿Por qué no me deja anotar? Maldita sea. Ok. Entonces, el volumen corriente, ¿no? Volumen corriente, volumen corriente, volumen corriente y otra vez, ¿no? Entonces, un paciente que tiene atrapamiento aéreo, el volumen corriente inhala y no exhala del todo. Inhala, no exhala del todo. Inhala, no exhala del todo. Entonces, acá tenemos una cantidad de volumen que se queda, que es el volumen residual. ¿No es cierto? Porque cuando yo inhalo, exhalo, se queda una cantidad de aire dentro de los pulmones. Eso es el volumen residual. Pero en los pacientes con obstrucción, este volumen residual, que era pequeño, 100, 200 hasta 300 ml, aumenta. Va aumentando tu volumen residual. Y esto, obviamente, este aumento de volumen residual va a aumentar tu capacidad por todas las fórmulas que ya lo vimos. Entonces, a eso se refiere este concepto, que la hiperinsuflación va a hacer que el volumen residual aumente y la proporción aumente entre el volumen residual y la capacidad pulmonar total. ¿Ok? Entonces, hay obstrucción, hay hiperinsuflación y hay un deterioro, anormalidad del intercambio de gases. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Sobre todo por disminución de la FEB1, y eso que está indicado menos del 25% del predicho, o un paciente que tiene hipoxemia crónica. Hipoxemia crónica. Cuando Harrison le dice hipoxemia, por ejemplo, ayer para insuficiencia respiratoria vimos, ¿cuánto debería ser insuficiencia respiratoria tipo hipoxémica? ¿Cuánto la PO2? No, 60. Eso, Menor a 60. menos de 60. Para Harrison, para hipoxemia crónica, describe menos de 55 milímetros de mercurio. Para crónico, menos de 55. Sé que este dato te vas a olvidar para el examen, entonces tienes que hacerte una flashcard. ¿Ok? Hipoxemia crónica, menos de 55. Muy bien. Factores de riesgo ya lo vimos, ¿ok? Está el tabaquismo. Dentro del tabaquismo, no es lo mismo un paciente que fuma 2 cigarrillos al día que un paciente que fuma 2 paquetes. Para determinar qué tanto fuma está el índice tabáquico. El índice tabáquico se saca con estas variables. Número de cigarrillos por día. Por ejemplo, 60 cigarrillos fuma. ¿Cuántos años ha fumado? No, digamos, ha fumado por 30 años. Y esto se divide entre 20. Entonces, 2 por 3, 120, 180, ¿no? 180 o 18 entre 2. ¿Cuánto sale eso? 60 por 30. O no, 60 por 30 es 1800. 90. 90. Ok, sale 90. el índice tabáquico 90, ¿no? En ese tipo de pacientes, el índice tabáquico de 90. Entonces, acá decimos, de 90 tiene riesgo para EPOC y para cáncer pulmonar. Y aquí tenemos los puntos de corte. Menos de 10 de índice tabáquico, riesgo nulo. Riesgo moderado de 10 a 20,
riesgo intenso 21-40 y riesgo alto más de 40. Entonces, este paciente tiene 90, tiene un riesgo alto para époco. Sacamos con el índice tabáquico. ¿Ok? Entonces, acá nos muestra las distribuciones de estos valores en cuanto al volumen expiratorio forzado, el FEV1, ¿no? En los porcentajes de la población. Y aquí lo que nos indica que por cada grupo de estos grupos que presentan tabaquismo, van a presentar un deterioro de la FEV1 con una desviación de estándar de más o menos 1. Es decir, que cada vez que un paciente continúa fumando va perdiendo su FEV1. Luego hemos visto infecciones respiratorias, exposiciones ocupacionales como causa, contaminación atmosférica, vimos la biomasia, la exposición pasiva al humo, factores genéticos, esto como factor endógeno. ¿Cuáles son? El déficit de alfa-1 antitripsina, ¿no? Ahí está. Esto ya es un poco más detallado, ¿no? Aquí vamos a encontrar, yo creo que esto no van a preguntar, esto es un poco más de genética. Vamos a encontrar los tipos de alelos. Tenemos un alelo M, un alelo S y un alelo Z. El alelo M, esta es la que se asocia con cifras normales de alfa-1 antitripsina. El alelo S vamos a encontrar con una reducción leve de la alfa-1 antitripsina. Y el alelo Z es una disminución más significativa de la alfa-1 antitripsina. Entonces, en un paciente que tiene enfisema, un paciente joven, debemos de buscar que no tengan este tipo de deficiencias. Una vez si lo tiene, debemos ver qué tipo de fenotipo tiene, si es M, S o Z. ¿Ok? ¿Y qué dice además el libro de Harrison? Que el 1% de los pacientes con EPOC, muy poquito, ¿no? 1% tiene deficiencia grave de la alfa-1 antitripsina como factor predisponedor para EPOC. Ahora, un paciente dentro de la historia natural de la enfermedad puede tener diferentes comportamientos, un patrón normal, una disfunción de la FEV1 muy importante como el patrón B, un patrón C y un patrón D que pueden generar a manifestaciones clínicas importantes. ¿Ok? Entonces, hasta acá sabemos qué es, cuál es la etiología, exógeno tabaquismo, endógeno la deficiencia de alfa-1 antitripsina con sus 3 alelos. Sabemos el diagnóstico por espirometría, menos de 0.70. Sabemos la clasificación leve, moderada y demás. Sabemos la fisiopatología, la espirometría. Ahora, ¿cómo llegan estos pacientes? Estos pacientes van a tener 3 síntomas importantes o 3 cardinales, ¿ok? Primero, el paciente va a tener tos, va a tener producción de esputo y el paciente va a tener disnea. Esos son los 3 signos cardinales del EPOC. Esto es posible pregunta de examen, ¿no? En un paciente, cuando lo revisamos, vamos a tener un tórax en tonel. El tórax en tonel básicamente nos indica que el paciente tiene atrapamiento aéreo con todo lo que ustedes han identificado un principio, horizontalización, aplanamiento, alargamiento de la parte cardíaca, datos se ve radiolúcido, ¿no? Porque está atrapamiento aire. La presentación clínica. La presentación clínica depende, ¿no? Con la espirometría. La espirometría es el gol estándar para el diagnóstico de un paciente que tiene un patrón obstructivo. Esta es la curva de flujo-volumen. Miren, flujo-volumen. Y esta tiene un PEF, ¿no? Ahí va al 75%, al 50% y al 25%. Un paciente con patrón obstructivo está disminuida el pico de flujo expiratorio. En un paciente con patrón restrictivo, incluso está más disminuida el pico de flujo expiratorio. Y esto es en cuanto a la manifestación clínica, el soplador rosado y el abotagado azul. El soplador rosado tiene un patrón enfisematoso. Es no cianótico, caquéctico, miren, está caquéctico, es flaco, ¿no? No está tan cianótico, está rosado,
En la auscultación puede tener hiperinsuflación, se puede auscultar. Y estos pacientes normalmente pueden tener buena cantidad de oxígeno y con una ligera hipercapnia, ¿no? Mientras que el paciente cianótico, el abotagado azul, el paciente tiene mucha tos, ¿no? Tiene mucha tos productiva, que esto es bronquítico crónico. Incluso puede estar obeso, como ustedes ven en la imagen, puede estar obeso, puede tener edema, esto por el cor pulmonale, por insuficiencia ventricular derecha, y estos pacientes están necesariamente hipoxémicos y pueden tener retención de la CO2, ¿no? Pueden tener hipercapnia. Y el tratamiento, y con esto terminamos. Dentro del tratamiento depende a qué grupo de GOLD pertenece mi paciente, a qué tipo de GOLD. Todos los pacientes van a recibir broncodilatadores, ¿ok? Beta 2 agonistas. Estos beta 2 agonistas pueden ser de acción larga o pueden ser de acción corta. De acción larga están los famosos LABAs. Beta agonistas de acción larga, LABAs. Y la acción cortas, ¿qué son? Saba. Salbutamol. SABAs. Muy bien. Beta agonistas de acción corta. ¿Ese por qué es? ¿Qué es en inglés? Short. Short. Corto. Eso, muy bien. ¿Ok? Entonces, LABAs y LABAs. Luego tenemos los antimuscarínicos. Antimuscarínicos. Vamos a tener de acción larga y de acción corta. ¿Cuáles son de acción larga? Bromuro diplatropio. No, lamas. Eso, Lama. lamas. Muy bien, lamas. Acá sería a ver, un cachito. Antimuscarínicos de acción larga, ¿no? Antimuscarínicos de acción larga, lamas. ¿Y cómo sería cortas? Sama. Sama. Eso, muy bien, doctores. Sama. Antimuscarínicos de acción corta, ¿ok? Action short, ¿ok? Muy bien. Los ejemplos creo que ya los conocen, que ya lo hemos visto por inteligencia artificial, ¿vale? Muy bien, veamos. Al grupo A, ¿qué les vamos a dar? Broncodilatador de acción prolongada, es decir, un LABA, ¿ok? LABA, les vamos a dar. Grupo A. Cuidado en como casos clínicos. ¿Qué tenemos en nuestro medio? ¿Salmeterol o formoterol? ¿Se acuerdan aquí la clasificación de SAM-GPT, verdad? Donde está, bla, 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 descartar. Esta clasificación. Ay, ¿dónde estaba? No me acuerdo. Creo que era en Farmaco. ¿Dónde era? ¿Dónde me has preguntado? Farmacología, doctor de Goodman. Ah, sí, sí, aquí está. Aquí vamos a ver. Clasificación para que todos. Clasificación de los broncodilatadores. Broncodilatadores. Muy bien. Vamos a GPT. Vamos. Ya. Vamos a poner clasifica en base a lava. ¿Cuál era el otro? Lama, Saba, Sama. ¿Cuál me falta acá? Saba. 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 Eso. A ver, vamos a ver si el libro de el libro de Harrison nos da. Excelente. Muy bien. Muy bien. LABA, beta 2 agonista de acción prolongada. Salmeterol, formoterol, arformoterol. Estos se dan cada 12 horas. Anótense si quieren, ya para cuando un paciente vea, cada 12 horas. De acción corta, los SABAs, tenemos en nuestro medio el salbutamol, así en PAF, ¿no ve?
Y el otro en gotitas es la terbutalina. Terbutalina. Esto se da como cada 4 a 6 horas. En crisis asmática vamos cada 20 en una hora. ¿Ok? Los LAMAs, los antimuscarínicos, el tiotropio y otros. ¿Ok? Y aquí le faltan los SAMAs, los antagonistas muscarínicos de acción corta, como el bromuro de ipratropio. Por ejemplo, en Bolivia, a ver, cuando estaba en México, en España, había combinación entre el bromuro de ipratropio y el salbutamol. ¿Ok? Había salbutamol más bromuro de ipratropio. Allí. En nuestro medio no hay esto. Solo viene como terbutalina. Creo que algunas veces de Argentina o Brasil traen. Miren esto. Bromuro de ipratropio. Ah, miren, esta. ¿Qué farmacéutica es? AMSAE. Miren, bromuro de ipratropio, un antimuscarínico de acción corta y el salbutamol. Esta combinación es genial. Un paciente con asma, con exacerbación de EPO, con un broncoespasmo, lo nebulizas con esto, nebulizador ultrasónico, genial van, ¿no? Buenísimo nos van. Y las otras combinaciones para cada 12 horas, ¿no? Que habíamos visto el salmeterol con fluticasona y otros. Ok, vamos a ver. Salmeterol, fluticasona, que es un corticoide en realidad. Miren, aquí tenemos el asma cort. El Doctor, ¿y este este, igual entra de cada 12 horas? Yo tengo ¿cuál, asma cuál? y solo formoterol. El salmeterol fluticasona sí es cada 12 horas, porque es beta 2 agonista de acción prolongada. ¿A eso te referías, perdón, doctora? ¿O cuál era? Gracias. Hola. Sí, doctor, gracias. Ok. Sí, es cada 12 horas, ¿ok? Si cuando hay exacerbación, pues ahí está el salbutamol, ¿no ven? La terbutalina, etcétera. Pero en asma, el corticoide inhalado es el mejor medicamento. Es el medicamento de rescate, el corticoide. De nada sirve que tomen salbutamol, nada que ver, ¿no? Es el corticoide. Acá la fluticasona. La fluticasona es la clave para controlar la enfermedad, ¿ok? Muy bien, ¿qué más estamos allí? Muy bien, esto, ¿no? Pacientes del grupo A, salmeterol, es decir, beta 2 de acción larga, un LABA. O, dice, miren, o antagonista muscarínico de acción prolongada, un LAMA. ¿Como cuál? El bromuro de tiotropio. Cuidado que se confunda con el otro. Bromuro de tiotropio. O considere medicamento de rescate para pacientes con disnea muy ocasional, ¿no? Muy ocasional. Solamente, digamos, un SABA cada vez que lo requiera. En pacientes del grupo B, dice que tenemos que combinar lamas principalmente, ¿ok? Y es una terapia combinada, antimuscarínicos y beta 2 agonistas. El grupo E, aparte de la terapia combinada, se le debe pedir eosinófilos. Y si los eosinófilos están mayor o igual a 300 células por microlitro, se considera 3 medicamentos: lamas, lavas y corticoide inhalado. ¿Ok? Por ejemplo, fluticasona con umeclidinio y bilanterol. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso para pacientes. Medicamentos de rescate. Esto es en exacerbación, ¿no? En la parte de urgencias, ahí usamos. Y básicamente es de los ABAs, ¿no? El albuterol o muscarínicos, los SAMAS. Y esto es la combinación que les he mostrado, ¿no? SABAS con SAMAS es excelente. Ambos les damos. ¿Ok? Entonces espero que con esto haya quedado claro de manera resumida. Acá tenemos el tratamiento en cuanto a pacientes con EPOC. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en EPOC? Proporcionar el alivio de los síntomas en pacientes, disminuir el riesgo futuro, evitar que progrese la enfermedad, evitar las exacerbaciones por EPOC y disminuir la mortalidad. Eso es el objetivo del tratamiento. Y acá tenemos los grupos. ¿Se acuerdan estos grupos, doctores? Grupo A, grupo B, grupo E, ¿se acuerdan? Entonces es para estos, ¿no? Para estos grupos. En base a esto se toma esos grupos. ¿De qué depende? De la exacerbación y de los síntomas. Por ejemplo, esta MMRC y este CAT
es un score para valorar la disnea. Esto aquí debería de poner en mi presentación. Nada más para que tengan en cuenta. Creo que Harrison no lo tiene, ¿no? El MMRC. Vamos a poner acá. MMRC escala. Esta es la, ¿qué tanto de disnea tiene? Por ejemplo, nosotros vemos, ¿no? ¿Cómo está? ¿Le falta aire? Sí, ¿no? Claro, le falta, pero ¿qué tanto? Leve, moderado, grave, severo. Incluso para falla cardíaca se maneja otro tipo de disnea, ¿no? Es fatiga, etcétera. Para EPOC es el MMRC. Es otra escala, que es esta. Miren, grado 0, tan solo me falta el aire al realizar un ejercicio intenso. Grado 0 de MMRC. Grado 1, me falta el aire al andar deprisa en llano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada. MMRC 1. Otro paciente me dice, doctor, no puedo mantener el paso en otras personas de la misma edad en llano, tengo que detenerme para respirar. Listo, es un grado 2. Grado 3, me detengo al respirar después de andar unos 100 metros o andar pocos minutos. Disnea, MMRC, grado 3. Y grado 4, tengo demasiada dificultad respiratoria para salir de casa. Entonces, yo le pregunto esto al paciente y le digo, ¿qué grado de MMRC tiene? ¿No es cierto? Listo. Me dice, doctor, es que realmente no puedo caminar y me cuesta, ¿no? Camino 100 metros, listo. Entonces yo lo voy a catalogar como un MMRC más de 2. ¿Ok? ¿Y cómo ha sido la última exacerbación? Sí, doctor, la verdad es que de este último año me he internado 3 veces en el hospital por exacerbación de EPOC. Listo. Mayor a 2 o mayor o igual a 1 con la admisión al hospital, ya se la considera un grado D. Entonces, este paciente tiene un grado D de EPOC. Entonces, en base a esto, vamos a tratar al paciente. Y lo más probable es que este paciente reciba triple, ¿no? Antimuscarínicos, beta-2 agonistas de acción prolongada y corticoide inhalado. 3 cosas. ¿Ok? Recibe estos 3. Entonces, en base a esto, le damos el tratamiento que corresponde, ¿no? Bien bonito la clasificación y el tratamiento. Muy bien. Ahora, la farmacoterapia. Muchos de los pacientes van a tener tabaquismo. Para el examen, ¿qué tienen que recordar? Principalmente el bupropión y la vareniclina. Vareniclina, ¿ok? Estos 2 medicamentos para cese del tabaquismo. Básicamente, esto es un agonista y antagonista de los receptores nicotínicos. Broncodilatadores ya lo hemos visto, antimuscarínicos ya lo hemos visto. Beta-2 agonista lo hemos visto por demás. Las combinaciones que ya hemos visto, ¿no? SABAs, broncodilatadores de acción corta con antimuscarínicos de acción corta. Corticoides inhalados, este es el principal papel de los corticoides para reducir las exacerbaciones, pero esto se maneja en base al cuadro que ya comentamos previamente. Los glucocorticoides orales, esto se da en casos severos que no responden a ese triple manejo, ¿no? El uso crónico de corticoides orales para el tratamiento de EPOC no se recomienda debido a una proporción desfavorable entre beneficio y riesgo, pero se demostró que en pacientes que se procedió a la disminución lenta y progresiva de prednisona de 10 miligramos día, ¿no? Dosis muy bajita. No experimentaron efectos adversos, bla, 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 bla. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Por ejemplo, hay pacientes que no mejoran con LABAs, LAMAs y corticoides inhalados, incluso por vía oral. Unos medicamentos de rescate está el Roflumilast. El Roflumilast reduce la frecuencia de exacerbaciones y en EPOC grave, ¿no? Es realmente un paciente que no mejora con nada, ¿vale? Antibióticos. Y alguien se preguntará, ¿pero qué tiene que ver aquí los antibióticos? Uno de estos antibióticos, por ejemplo, son los macrólidos. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Que estos macrólidos tienen una función inmunomoduladora, antiinflamatoria. Entonces, por ejemplo, miren, el estudio clínico con acitromicina tiene propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas. Se ha dado a sujetos con antecedentes de exacerbación de 6 meses anteriores y ha disminuido la frecuencia de exacerbación. ¿Cuánto? Una ración de riesgo de 0.73.
Y si es menos de 1, tiene un factor protector. Es bueno. Pero esto ya para casos severos, ¿no? Que no responden a ese medicamento. Otro, por ejemplo, es administrar oxígeno. ¿En quiénes vamos a administrar oxígeno? Pacientes que desaturan. Por ejemplo, pacientes con una saturación menos de 88% ya debe de recibir oxígeno en casa. O en pacientes que saturan menos de 89 y tienen datos de falla cardíaca derecha, tienen que recibir oxígeno. Y el oxígeno es el único medicamento que ha destruido disminuir la mortalidad. Por eso jamás a de los pacientes se mantiene hipoxémicos. Es el único medicamento. Y a pacientes, obviamente, que tienen deficiencia de alfa-1 antitripsina, obviamente se les dará alfa-1 antitripsina. ¿Ok? Incluso aquí nos da el libro de Harrison los puntos de corte para ver las concentraciones séricas de cada uno de estos. Y este es el libro de Harrison, ¿no? Grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. ¿Cómo determino estos grupos? Por esto, ¿no? Por grupo A, grupo B, dependiendo a la disnea y al antecedente de exacerbación. Y esto es lo que dice, ¿no? Para grupo A, simplemente un broncodilatador cuando lo requiera, ¿no? Digamos, PRN, por ración necesaria, PRN. En el grupo B, lamas más lavas, ¿ok? Lamas más lavas, grupo B. Para el grupo C, aparte de tener lamas y lavas, puede añadirse los corticoides inhalados. Para el grupo D, aquí está lo interesante. Para los pacientes que ya están recibiendo lamas, lavas, corticoides inhalados, se considera roflumilast, un antifibrótico, si la FEV1 está menos del 50% de lo predicho y hay bronquitis crónica. Esos son los criterios. Y se considera un macrólido. ¿Qué tipo de macrólido, doctores? ¿Cuál era el estudio? Acitromicina. Acitromicina. Es muy bien. Se da acitromicina en pacientes exfumadores que tienen persistente de las exacerbaciones adicionales. ¿Ok? Ahora, vamos a preguntarle al SAMGPT cuándo se da roflumilast. Vamos a ver. Mantener, descartar. Quiero ver si va a sacar de Harrison o porque no creo que esté en... A ver, vamos a irnos a explorar al general, porque no ciencias básicas. Vamos a irnos a medicina interna. Y aquí vamos a poner iniciar chat. ¿Cuándo está indicado roflumilast? Creo que está escribiendo mal. ¿Cuándo está indicado roflumilast? En EPOC. A ver, veamos qué nos dice. A ver, 20 edición. El roflumilast es un fármaco perteneciente a un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Está indicado en tratamiento de fluorura crónica en ciertos casos específicos. En pacientes con EPOC y antecedentes de exacerbaciones frecuentes. Muy bien, a pesar, ahí está el punto clave, del tratamiento broncodilatador óptimo con broncodilatadores de acción prolongada. Excelente. El roflumilast puede ser considerado una opción terapéutica adicional. Este fármaco puede reducir la frecuencia de exacerbaciones en este grupo de pacientes. No está indicado como tratamiento de primera línea. Excelente. Eso es lo que dice Harrison. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice UpToDate. Roflumilast en COPT. En EPOC, ¿no? Beta-2 agonistas. Aquí dice manejo de la enfermedad del EPOC refractario. Muy bien. Vámonos al resumen. A ver, permítanme. ¿Dónde está resumen? Resumen. Aquí está. Muy bien. Primeros ensayos, no surgen evoluciones, apoyo físico, pacientes con exacerbaciones frecuentes. Ahí está. Miren, doctores. Acitromicina. Miren. La acitromicina crónica generalmente se administra una dosis de 250 miligramos o 500 miligramos 3 veces por semana. Puede ser menos eficaz en fumadores actuales y debe evitarse en pacientes con intervalos QT prolongado, claro, por el macrólido. Ahí está en pacientes con enfermedad recurrente. Acitromicina
el roflumilast. El roflumilast se debe dar 500 microgramos una vez al día. Debe evitarse en pacientes con insuficiencia hepática en Child-Pugh B o C o antecedentes de depresión moderada y grave. Muy bien, excelente, ¿no? Pacientes con exacerbación grave, acitromicina, roflumilast. A ver qué más considera acá. Aquí habla algo en bronquitis crónica con eosinofilia periférica. Esto de Harrison no está. ¿Cuándo se la considera eosinofilia periférica? Más de 300 células, como en nuestro caso clínico, ¿se acuerdan? Sugerimos un ensayo, dice, un ensayo, una prueba, ¿no? Porque no tiene buen nivel de evidencia. Miren, 12 es el grado de evidencia. El dopilumab. El dupilumab creo que es un va contra los eosinófilos, pero específicamente es un antagonista del receptor interleucina 4. Esto dentro de la fisiopatología de asma, ¿no? De asma. Miren, está indicado para asma con eosinofilia grave, dependiente de glucocorticoide oral, asma con dermatitis atópica, dermatitis atópica moderada grave, y aquí nosotros lo que estamos viendo, ¿no? Un EPOC refractario. Excelente. Pueden revisar igual si quieren Dynamed, BMJ Best Practice y otras plataformas de medicina basada en la evidencia o el SAMGPT, ¿no? Que lo tienen ustedes acceso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta acá? Muy bien. Ahora las terapias no farmacológicas, la rehabilitación, intervención quirúrgica y el trasplante pulmonar. Exacerbación de EPOC. Esto no entra al examen, pero es fácil, ¿no? Es un paciente que tiene EPOC y de repente aumenta la producción de tos, la clínica, y pues tiene una exacerbación. Los urgenciólogos, esto lo van a ver frecuentemente, ¿no? El neumólogo, el internista probablemente en la parte crónica, pero sí en urgencia se ve esto. La gran diferencia con el asma es que la exacerbación de EPOC es por causa, la mayoría infecciosa, causantes, bacterias y virus, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos entrando, hace mucho frío, ¿verdad? Ya este frío, y pues hay muchos pacientes con exacerbación de EPOC, asma, infartos, y se nota, ¿no? Entonces aquí las causas son bacterias y en algunos casos de rinovirus. Por eso un paciente, ahorita te llega un paciente resfriado y de repente tienes un paciente mayorcito y puede ser una exacerbación de EPOC, le pides COVID, le pides influenza, un panel viral, ¿no? Le pides un panel viral para ver qué tiene. O los paneles respiratorios que también te pueden detectar bacterias. Entonces, en este paciente que viene con clínica, le haces una gasometría, una radiografía, laboratorio, cultivo antibiograma de esputo y lo que necesites en base a lo que le estás revisando al paciente. ¿Qué le das? Primero, signos vitales, le tomas. Si está saturando menos de 90, le das oxígeno, ¿no? Puntas, máscara facial, lo que ya vimos. Y si no mejora, una BNI, ¿no? Ventilación mecánica no invasiva, un CPAP, BiPAP. Listo, ya le das el oxígeno para que mejore la saturación, y la auscultas y de repente hay broncosibilancia, roncos, le das broncodilatadores. ¿Qué tipo de broncodilatadores le vas a dar? ¿De acción larga o de acción prolongada? Acción corta. De acción corta, ¿no? De acción corta. Le damos albuterol, salbutamol o terbutalina, mejor terbutalina nebulizada, terbutalina, viene en frasquitos, 20 gotas en 5 cc de suero fisiológico, les voy a mostrar. A ver, eso es lo que tenemos en nuestro medio. Tú le mandas a comprar a la farmacia terbutalina en frasquitos, bien. A ver, no sé de qué. Esto, miren. Terbutalina, no, que está como jarabe. En nuestro medio es un frasco con plástico, ampolla, terbutalina. Esta es. Esta tenemos en nuestro medio, doctores. El Terburop. Esta, 10 ml. ¿Ok? Esta tenemos. Entonces, esta lo mezclas, 20 gotitas en 5 cc de solución fisiológica nebulizado, ¿no? El paciente se compra el nebulizador en cualquier farmacia, etcétera, y le das, ¿no? Se va nebulizando y le das antibióticos. ¿Qué tipo de antibióticos le vamos a dar? Depende del paciente con cuál fue colonizado. Si no sabes, pues le damos una ceftriaxona o una amoxicilina con ácido clavulámico por vía oral más un macrólido, ¿no? Podemos darle en este caso acitromicina o claritromicina, ¿no? Acitromicina 500 cada día, claritromicina 500 cada 12. Listo. Amoxi, acitro
Tu broncodilatador, tu terbutalina, si viene combinado con bromuro de diplatropio, excelente, mucho mejor, y vas tomando la gasometría, radiografía, etcétera, ¿no? Lo internas, ¿no? Un paciente con exceso de presión, lo internas para que reciba oxígeno o ventilación mecánica no invasiva, ¿ok? Y aquí tenemos la disnea, ¿no? Cómo se va abordando las exacerbaciones. En la exacerbación son antagonistas, perdón, agonistas beta 2 de acción corta y junto con los antimuscarínicos de acción corta, ¿ok? Ahora, hay casos, por ejemplo, que no mejora el broncoespasmo, ¿ok? No mejora, ahí podemos utilizar corticoides, que ya vamos a ver. Bueno, eso es con relación a la exacerbación de EPOC. A ver, vamos a ver un poquito qué más dice el libro, el Up to Date. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con esto hemos terminado la clase.